Buenos días, estudiantes. Vamos a esperar un minutico más o 2 minuticos más para arrancar nuestra clase del día de hoy, hacer las recomendaciones generales y arrancamos con nuestro tema de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, no olvidemos nuestra dinámica que venimos trabajando estas clases y es que ingresamos, apagamos nuestro micrófono y apagamos nuestra cámara en lo posible, pues para evitar tener objetos ahí distractores en casa. ¿Listo, chicos? Entonces, demos un minutico más y arrancamos nuestra clase del día de hoy. Bienvenidos a todos. Hola, profe. Ya hago el saludo general, mis chicos. Dios les bendiga a todos. Buenos días. Ya vamos con nuestra presentación inicial. Ya saben el proceso que llevamos, la metodología. Entonces, esperemos un momentico que todos los chicos ingresen. Vamos a esperar. Ya esperamos un minuto, que había poquitos estudiantes. Entonces, más o menos ya sabemos cuál es la cantidad de estudiantes que se conectan hoy sábado. Entonces, vamos a darles un poquito de espera, un minutico más. A las 49 arrancamos. Ya son. Listo, chicos. Entonces, buenos días a cada uno de ustedes. Los saludo de nuevo, muy contenta porque sé que ustedes están avanzando en este proceso. A los chicos de español de ciclo 3. Los saludo esperando que todos estén conectaditos con estos procesos, no solamente en mi clase, sino en todos, porque es importante avanzar. Saludo también a esos estudiantes que el día de hoy es su primera clase, digamos, por Zoom. Los saludo también. Reitero que esta es la clase número 5. Entonces, para que lo tengamos en cuenta allí en sus casitas, es la clase número 5. También quiero decirles que las clases que ustedes se quedaron, que ya son 4, estoy hablando con los estudiantes nuevos, para todos y cada uno de ellos, quiero que sepan que hay una plataforma del instituto donde ustedes pueden ingresar y pueden ver cada una de los videos de las clases anteriores para que usted se ponga al día con su módulo. Recuerden que es súper importante que ustedes ya tengan su módulo allí. Vamos cerca de no voy a decir hoy en qué número de pregunta vamos, porque ustedes ya deben tener la secuencia. Y yo siempre les he estado ayudando hace 8 días. Les dije en qué pregunta íbamos, en qué tema, pero entonces siempre hago un fin de semana o un sábado les digo, un domingo les digo, pero el siguiente no. Entonces vamos a seguir la secuencia. Eso es como para que manejemos procesos de memoria, ¿listo? ¿Qué otra cosita para decirle a los chicos nuevos? Bueno, que ya va la 5ª clase, que se deben poner al día. Creo que ya está la última grupo que va a ingresar nuevo. Tienen un trabajo que entregar a final y es que van a entregar un escrito que se conoce comúnmente como un ensayo sobre el tema que más les gustó del lenguaje. Ya hemos visto varios temas, para ser más claros, hemos visto 4 temas. Entonces necesito que esos estudiantes nuevos ingresen a la plataforma y revisen sus clases y respondan las preguntas que están dentro del módulo para que vayan a la par con sus compañeros hasta el día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, bienvenidos a todos y cada uno de ellos. Plazo para entregar estos módulos, lo llevo diciendo desde la primera clase, 15 de junio. Deben entregar su módulo completamente desarrollado junto con el ensayo. Y para los chicos también que hasta hoy ingresan, nosotros hemos venido trabajando diferentes libros, ¿sí? Hay estudiantes, compañeros de ustedes, que desde el primer día se les pidió un libro. Profe, ¿cómo se llama ese libro? No es un libro específico, es un libro que usted quiera leer, teniendo en cuenta cuál es su interés en la lectura. Si a usted le gusta la cocina, léase un libro de cocina. Si usted quiere leer, me gusta mucho lo enigmático, me gusta mucho no sé, la parte espiritual, la lectura espiritual puede hacerlo, puede leer la Biblia, puede leer lo que usted quiera leer, pero lo importante es que usted aprenda a tener ese hábito de la lectura. Entonces, cada uno de los compañeros ya tienen su libro, están marcando con separadores de colores, están marcando sus libros, el azul lo están colocando para personajes
el personaje principal. Para los personajes secundarios o los personajes que van apareciendo, colocan un separador verde. ¿Listo? Yo creo que hasta ahí todo va muy claro. Entonces, para aquellos chicos, profe, que a quién le tengo que preguntar por mi módulo, profe, que a quién le tengo que preguntar la información, con quien hicieron la inscripción. Ustedes tienen los teléfonos, llaman y les preguntan sobre la plataforma y ellos gustosos les dan toda la información. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro esa información hoy, vamos con nuestro tema de español. Recuerden que estábamos, les voy a dar una pista. Estábamos en el tema de signos lingüísticos o signo lingüístico. Estuvimos hablando un poco del significante y del significado, de lengua y lenguaje. Esos fueron los últimos temas que vimos, si no estoy mal, la semana pasada. Ustedes me corrigen si no fue así. Entonces, ahora sí vamos a nuestro tema del día de hoy. Voy a cerrar ya mi pantallita por acá. Voy a cerrarla para que no se vea esa cantidad de negro ahí en la pantalla. Denme un segundito. Listo. Vamos a dejar por acá esta pantallita y esta sí la tenemos que dejar por aquí. Entonces, bienvenidos a la clase de hoy, chicos. Ya. Vamos a darle un poquito de tiempo a nuestro computador que quiere como molestar un poquito. Vamos a trazar un poco. Listo. Hoy vamos a ver un tema muy importante y es la crónica. Hoy vamos en la crónica. Yo creo que ustedes van a coger sus módulos rapidito a mirar la pregunta y yo creo que ya la encontraron. La crónica es nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver el concepto de la crónica, vamos a ver las características de la crónica, la historia de la crónica, algunos tipos de crónica y nuestro tema número 5 lo dejamos para nuestra próxima clase, por eso dije tema 5 de nuestra clase de hoy. Esos son nuestros temas que vamos a ver hoy. Tema 5, que es la crónica. Muy bien. Bueno, muchachos, que antes de entrar a la crónica, nosotros siempre cuando escuchamos un concepto, una palabra, siempre a nuestra mente viene información. Cuando hablamos de la crónica, casi siempre se nos viene información de noticias y no estamos tan lejos. La crónica tiene que ver con eso de las noticias, tiene que ver con eso de sucesos, de relatos de sucesos, todo aquello. Hasta de pronto se nos vienen novelas, ¿verdad? O hasta de pronto se nos vienen programas de televisión. Sí, tienen toda la razón. Todas y cada una de ellas cumplen con algo que nos ayuda a formar este concepto de la crónica. Pero vamos a ver qué es realmente la crónica. La crónica proviene del griego crónica, que no va con C, sino va con K. Recordemos lo que veníamos hablando de dónde provienen las palabras. Entonces, esta no viene del latín, sino viene del griego crónica. ¿Qué significa qué? Libro. ¿Qué significa la crónica? Libro. En que se refieren los hechos por orden cronológico. También se puede definir como una historia escrita por quién, por testigos presenciales y en donde se observa el orden de los acontecimientos en el tiempo. La crónica, esa palabra crónica viene de cronología. ¿Qué nos habla la cronología o qué es crono? Nos habla de tiempo. Si usted es de aquellos aficionados al ciclismo, ustedes saben que una de las etapas que validan o que inician un recorrido o un tour o un, no sé, un giro o una carrera así, siempre aparece una que se llama la crono y la hacen al principio y la hacen casi que terminando. ¿Qué maneja la crono? El tiempo. Lo mismo pasa en la crónica, ¿sí? Se refiere a los hechos organizados en un orden cronológico, ¿sí? Y que tiene testigos que pueden ser presenciales y ellos mismos van a contar el orden de los acontecimientos en un tiempo real, ¿sí? Eso es lo que es la crónica. Revisen sus módulos. Ahí hay preguntas muy interesantes y creo que ustedes ya tienen la respuesta de una de esas preguntas. Las características de la crónica. Entonces, la crónica es una forma expresiva ¿de dónde? Del periodismo. Sí, la crónica hace parte de esa forma de expresión del periodismo informativo que nos va a dar a conocer una información real. Dice que aunque también puede corresponder al periodismo interpretativo. Desde el punto de vista periodístico, la crónica se concibe como una ¿qué? Como una noticia, ¿sí? Que es ampliada, que comenta, quien la cuenta es el autor, ¿sí?
sin perder de vista lo netamente informativo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el escritor, aquí nos dice que el escritor incorpora opiniones subjetivas destinadas a ofrecer valoración de los hechos, establecer sus posibles causas o consecuencias y, en fin, orientar la opinión de los lectores. Para acercarlos un poco más a lo que es una crónica, me gusta agarrar ejemplos de nuestro contexto, de nuestro día a día, para que nos informe, o sea, nuestra información que llega en estas clases no sea tan complicada y tan tediosa y con esas palabras que uno nunca entiende. Fácil. ¿Ustedes alguna vez han visto esos programas de Siguiendo el Rastro? ¿Han visto, no sé, Séptimo Día? Ese tipo de periodismo es informativo y es una crónica, porque nos van contando, ¿sí? Teniendo en cuenta el tiempo, nos van contando algo que le ocurrió a una persona, ¿verdad? Eso es una crónica. Lo podemos hacer en primera persona, que es quien está contando el relato, lo que ocurrió, y también puede ser en tercera persona, que es quien está narrando lo que pasó con el posible protagonista de esa crónica. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos mucho más claro allí en casita. Aquí tenemos algunas imágenes de la crónica. Aquí tenemos un chico con un periódico. Aquí una crónica escrita también al igual. Aquí dice que la crónica periodística. Y aquí tenemos un círculo donde dice el término, de dónde viene el término crónica. ¿Listo? Ahí lo coloqué como para que ustedes tuvieran allí en cuenta. Para aquellos que aprenden más con la parte visual, exactamente para ustedes. Entonces, en la crónica, ¿cómo se utiliza el lenguaje? Este lenguaje, a pesar de que es directo, debe ser sencillo y con un estilo más personal, ¿sí? Y que admite un lenguaje literario, también puede admitir un lenguaje literario. Pero como les digo, ahí hay uso de mucho adjetivo, de descripciones tanto de imágenes como de letras, viene inmerso también, si estamos contando una crónica de un lugar, entonces aparece el contexto, aparece en dónde estaba, si era un bosque, si era una ciudad, si era el campo, ¿sí? También le adaptan, ahorita las crónicas les adaptan muchísimo la parte cinematográfica y también la persona, quién es realmente la persona, que lo hablamos en un retrato, que es eso lo vamos a ver más adelante, qué es retrato, qué es fotografía, toda esa parte la vamos a ver más adelante, ¿sí? Ellos utilizan una narrativa exquisita, ya no es el lenguaje que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. De pronto, quien presenta la crónica cuando es en tercera persona tiene un lenguaje muy importante. Listo, chicos, un lenguaje muy importante. Entonces, yo quiero que ustedes lo manejen igual, o sea, traten de, cuando ven uno de estos programas, poner atención el lenguaje que usa el presentador y quien está relatando esa crónica en tercera persona, pero también que se hace como un contexto de de lo que realmente pasa, de ese personaje que es el campesino y empieza a hablar en primera persona. Eso pasa en una crónica, ¿listo? Entonces seguimos. Dice que la crónica no posee limitación espacial, o sea que hay muchas maneras, ¿sí? Y de muchos lugares nosotros podemos traer la crónica a nuestro contexto, ¿sí? Puede no tratar temas novedosos, puede ser una noticia que no nos interese a nosotros o nos cuenten algo que pues realmente no nos dé significado a nosotros. Y también puede ser que en la crónica no reciba como el interés que nosotros necesitamos, porque ustedes saben que estamos en un momento de la historia donde nos gustan más unas novelas, nos gusta más como la música, entonces esos espacios de crónica pues realmente no nos llaman mucho la atención. Y recuerden que esos programas arrancan como diciendo que es un periodismo informativo e investigativo, porque ellos tienen que ir al lugar de los hechos para narrar todos estos escritos que pueden estar ahí en el tiempo de ahora, o que pueden ser escritos históricos de muchas cosas que han sucedido. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando Cristóbal Colón conquistó o vino o descubrió América, entonces una versión era la que tenía Cristóbal Colón, la crónica que le hayan podido hacer en ese tiempo a Cristóbal Colón. Y muy diferente es la crónica que pudo haber salido de la entrevista a los nativos, a los que estaban ahí, ¿verdad? Es algo muy diferente. Ahí teníamos que partir de dos crónicas, la del tiempo,
contado de los nativos y el tiempo en el que Cristóbal Colón hizo ese descubrimiento. Entonces, son lenguajes diferentes, pero también son motivos diferentes. Entonces, en la crónica hay que tener muy en cuenta, y eso pasa también en las que vemos en televisión, una versión tiene quién, el que está narrando, otra versión, los protagonistas de esa historia. Entonces, como para que lo tengamos ahí clarito, clarito. Vamos a ver el ejemplo de crónica para que nosotros más dirá, pero ahora profe está hablando y como que yo no entiendo eso, puede pasar. Entonces, ejemplo de crónica. Voy a ver si puedo parar esto por acá. Listo, vamos a ver acá una cosita. Discúlpenme un poquito. Listo. Voy a quitar ese cuadro negro que aparece ahí. Listo, perfecto. Entonces dice, ejemplo de crónica, la ida al hospital. Entonces, eran las 6 de la tarde cuando mi madre me llamó al celular. Es entonces que me entero que un tío tuvo una descompensación por diabetes. En realidad nunca habíamos tenido ese problema y no sabían qué hacer. Lo peor es que vive alejado de centros. ¿De centros qué? De centros médicos. Listo. Entonces, este es un ejemplo de crónica y es una crónica muy sencilla. Está contando que a las 6 de la tarde, entonces, miren que esto del crono es muy importante, ese tiempo. Entonces, eran las 6 de la tarde, y entonces, y pasó esto. Y en esta sola ejemplo de crónica se manejan las tres partes que siempre conocemos, que se divide una narración, es muy similar, un texto narrativo que es un inicio, ¿cierto? Un desarrollo y unas conclusiones o un final. Aquí también no dice, mire, eran las 6 de la tarde cuando mi madre me llamó al celular, ahí están haciendo una introducción, es entonces que me entero que un tío tuvo una descompensación por diabetes y ahí ya nos están introduciendo a esa situación, esa problemática. En realidad nunca habíamos tenido ese problema. Eso que está diciendo ahí, en realidad nunca habíamos tenido ese problema. Lo está hablando en primera persona. Está haciendo un valor, un juicio de valor sobre lo que les estaba pasando. Mi comentario, ¿sí? En realidad, a mí nunca me había pasado, no habíamos tenido ese problema y no sabían qué hacer. Lo peor es que vivo alejado de centros. ¿Listo? Entonces ahí ya nos deja como en suspenso que pudo haber pasado. ¿Listo? Entonces, esto es un ejemplo de crónica para que ustedes vean que no es tan complicado como realmente dice muchas veces los textos. Listo, ahora vamos a hablar de la historia de la cronología, de dónde vienen las crónicas, por qué es importante en nuestro lenguaje, en el español, por qué es tan importante que los estudiantes de ciclo 3 de lenguaje o de español, como ustedes lo conocen, sepan la historia de la crónica. Vamos a ver por qué. Dice que en la antigüedad la crónica se basaba en el relato cronológico de hechos históricos. La crónica aparece cuando aparece el descubrimiento, cuando empiezan a haber cambios políticos, cuando lo de las conquistas, todas estas situaciones ellos lo escribían en forma de crónica, porque recuerden que la crónica está basada en hechos reales, ¿no? En hechos reales que sucedieron en un tiempo real y que ellos iban escribiendo, estos cronistas iban escribiendo lo que les estaba pasando y lo contaban cronológicamente. Entonces, esto me pasó este día o después sucedió esto, ¿sí? Entonces, vamos a meternos en la película como para que sea más fácil la estructura y que usted lo asimile. Entonces, dice que se basaba en el relato cronológico de hechos históricos en el siglo XV, época del Renacimiento. Se cultivó mucho este género, por tanto, los españoles llegados a América dejaron a manera de informe o carta de relación a sus monarcas un valioso testimonio sobre el fenómeno de la conquista. Algunas de estas crónicas presentaron con mucha objetividad los acontecimientos suscitados en el choque de las culturas. Otros, por el contrario, fueron producto del asombro, la ficción o el propósito ideológico del invasor. Buscaban justificar su ambición y sus atropellos, considerando al indígena como un ser ¿qué? Primitivo, irracional, supersticioso y antropofano. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les hacía yo el ejemplo de Cristóbal Colón, ¿sí? La historia cuenta que Cristóbal Colón vino a América y entonces, si no hubiera sido por él, terrible, porque eso nos cuentan unos historiadores que estuvieron muy pendientes de esa crónica escrita por él. Pero vuelvo y les digo, ¿y qué pasó con la crónica para los indígenas de esa época? Para ese sector o ese grupo de nativos que existían, que no eran poquitos, eran muchos, ¿sí? Entonces, esa crónica
¿Se puede manipular? Claro. ¿Por qué? Porque ellos tenían un propósito ideológico, tenían una idea en la mente que tenían que llevarla a conocer a quienes, a nosotros que somos los que estamos pasando y estamos aprendiendo de la historia. Entonces la idea de ellos es colocar a una persona un valor y a los demás otro. Cuando nosotros vamos a todas esas crónicas y hacemos como, somos muy justos en la lectura, nos damos cuenta también que al indígena que pasó por muchas situaciones terribles para que aparentemente evolucionara nuestra historia, evolucionara nuestro lenguaje, ¿verdad? Entonces, según esta población o estos grandes eruditos en esa época, Cristóbal Colón fue lo máximo y así lo vimos nosotros durante muchos años cuando empezamos a leer diferentes textos, ya que no era más de manera autónoma. Entonces nos empezamos a dar cuenta que los indígenas también sufrieron muchísimo cuando en esta época del Renacimiento. Entonces, eso es como para que nos vayamos como, no sé, la idea mía es motivarlos a que lean, ¿sí? Lean esas historias, lean por qué los indígenas fueron maltratados, por qué creen que fue impuesto en nuestra lengua. Eso, háganlo, búsquenlo, indaguen. No se queden solo con lo que la profe les dice cada 8 días. No, venga, profe, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, a los 7 minutos que se va a acabar la clase, usted me dice, profe, yo no estoy de acuerdo con eso. Puede que pase. No se puede decir que todo lo que decimos los profesores sea así y se marca. No, a mí me gusta también que me pongan, me digan, profe, a mí me gustaría esto. Profe, yo quisiera hacer mi ensayo basado en esa historia. Vea, yo quiero saber esas crónicas hasta dónde nos han llevado. Sería muy, de verdad que les agradecería que hicieran eso. O sea, no se queden con lo que nosotros le damos, sino vayan más allá, aprendan, ¿sí? Aprendan porque eso les va a servir a ustedes para sustentar tesis, para sustentar ensayos, cuando les dan, ustedes van a ver una parte muy bonita si llegan, y yo sé que van a llegar a una universidad, ponencias, cosas así, que usted se pueda defender con argumentos sobre algo que ha investigado. Entonces, esa es mi motivación, que ustedes salgan excelentes investigadores. Por eso no se queden solo con lo que se les da aquí en clase. Aquí estamos viendo una imagen relacionada ¿a qué? A esa crónica de el descubrimiento de América. Mire, aquí tenemos a nuestros indígenas y aquí tenemos a nuestro señor Cristóbal Colón, ¿sí? En una pintura. Y usted puede sacar muchas conclusiones. Bueno, ¿será que sí fue así? ¿O fueron sometidos? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Vayamos a la historia. Vamos a ir a la historia. Yo les voy a invitar a que no se queden con lo que yo les explico, sino vayan más adelante. ¿Listo? Hay algunos tipos de crónicas, sí. Dependiendo del tono que utiliza un cronista para dar forma a sus crónicas, estas pueden adoptar diferentes o distintos tipos. Entonces, las crónicas en las que los hechos de la noticia son vistos de manera subjetiva por el cronista. En estos casos, la prosa de las crónicas adquiere una dimensión lírica. Lírica, ¿de dónde viene esa palabra lírica? A ver si ya se acuerdan. Pues ya lo vimos. La lírica viene de la poesía, de los escritos en prosa, de los poemas, ¿sí? Entonces es visto de manera subjetiva. Alguien va a contar algo que le pasó y lo va a empezar a decir de manera poética, de alguna manera decirlo, ¿sí? Pero no puede perder ese tiempo, el comentario que hace, porque es importante que quien escribe la crónica haga un comentario sutil dentro de su noticia. Entonces, esta es una. Entonces, la que tiene que ver con la prosa, con poemas y poesías, es una. Las crónicas en las que los hechos de las noticias son vistos con cierta objetividad, o sea, algo subjetivos que no le dan mucha importancia, además que manejan un lenguaje como más rico, como más bonito, adornando palabras, es algo como poético. Hay otras que son de cierta manera objetivas, ¿sí? Aquí narran y hacen parte de la imaginación del escritor, tanto que la crónica se acerca más bien a un cuento. Había una vez eso, o sea, ese tipo de crónicas se le conoce como crónicas con fines de objetividad. Ya llega exactamente a lo que es un cuento y narra y ya empieza que las personas y el que la escribe quiere que las personas lleguen a un momento de imaginación para que
es una serie de presentaciones para que nuestra imaginación se vuelva mucho más creativa, vayamos mucho más allá de lo que el cronista quiere. Por eso se acerca un poco más al cuento, que es cuando Caperucita Roja, entonces nos ponemos a pensar cómo estaría vestida, cómo sería la mamá, cómo sería el lobo, si eso es verdad, si no es verdad, ¿sí? Eso es lo que busca un cronista cuando lo hace de manera de noticia, pero con objetividad. Y las crónicas que se acercan a las fronteras del ensayo, pues su tema es fundamentalmente doctrinal, es decir, que estas crónicas, más que narrar ciertos hechos, se exponen ideas sobre un tema determinado. Entonces, es lo que yo podría decir en un noticiero. ¿Sí? Vamos a hablar sobre, a ver, algún tema que les guste a todos, sobre la música, una crónica sobre la música. ¿De dónde viene la música, la salsa, por ejemplo? ¿De dónde viene la salsa? Entonces el cronista va a empezar a escribir, la salsa viene de tal lado, la ciudad que más lo representa en Colombia es Cali, y así sucesivamente en forma de ensayo. ¿Cómo es el ensayo? Ya saben ustedes. El ensayo está estipulado como un escrito, un trabajo escrito, donde viene una, ¿qué? Una introducción, viene una argumentación y vienen unas conclusiones. Eso es lo mismo que nos están diciendo acá, que es muy, o sea, muy llegando casi a ser un ensayo, estas crónicas. Entonces, sobre un tema determinado, como les digo, si ustedes quieren tomar este tema para su ensayo final, su trabajo, su producto final de clase de español, lo pueden hacer. Este tema es muy bonito, muy bonito. Aquí vemos una imagen de crónicas. Mira, aquí es como una crónica, una información. Al mirar la imagen, ¿qué piensan ustedes? Ahí les voy a dar como 30 segundos para que vean la imagen y se imaginen más o menos de qué se trata. Para mí, es como un hombre que tiene un cuchillo en la mano. Yo que lo puedo ver aquí mejor. Una crónica puede ser de un asesinato, ¿cierto? Cómo esa persona paso a paso planeó asesinar a alguien. Es una crónica. Aquí hay un ejemplo que quiero que si no lo alcanzan a ver en sus computadores, de pronto por en internet, de pronto por el audio, de pronto porque no me escuchan claro, porque no ven bien la diapositiva, entonces lo voy a leer muy clarito para que ustedes vean cómo se maneja un ejemplo de crónica. Esta ya es una crónica objetiva. Entonces dice, era el viernes 14 de junio del 2013. Pedro se levantó como todos los días a las 5:30 de la mañana y se preparaba para ir al trabajo. Siguiendo su rutina de costumbre, bañarse, lavarse los dientes, vestirse y salir en su auto rumbo al trabajo, que por cuestiones de tráfico hacía más de 2 horas para llegar, así que saliendo a las 6:30 apenas y llegaba a buena hora. Lucía, una joven estudiante de comunicaciones, se levantó a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela. Ese día tenía un examen final, por lo que estaba algo preocupada. A pesar de haberse preparado para presentarlo sin problemas, sabía que su profesor era muy exigente y eso la ponía nerviosa. Esa fue una mañana lluviosa, lo que hacía el tráfico más intenso y los encharcamientos más abundantes eran alrededor de las 7:50. Lucía estaba esperando el camión cuando Pedro, apurado por el retraso que llevaba, pasó por un encharcamiento mojando a Lucía de pies a cabeza. Cuando Pedro se dio cuenta del accidente que había causado, se detuvo y fue de inmediato a ver si ella estaba bien, sin saber que en pocos segundos conocería a quién sería su compañera por el resto de su vida. Eso es una crónica. Estamos narrando paso a paso, o qué hizo el cronista en esta noticia, está contando paso a paso lo que ocurrió con un personaje, está en tercera persona porque estamos hablando de él, de Pedro y de ella, que es quien, Lucía. Nos está dando una fecha de inicio, un día de la semana, un viernes 14 de junio del 2013 y nos empieza a contar su rutina, que se bañaba, se lavaba los dientes, salió, vio a Lucía, la encharcó cuando pasó con el carro, y nos cuenta todo. Y al final hace como una conclusión muy ligera y dice, sin saber que en pocos segundos conocería a quien sería su compañera por el resto de su vida. Ahí ya nos dimos cuenta a dónde va a parar la situación, ¿verdad? Muy fácil. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y vayan contestando las preguntas de su módulo. Aquí en forma de mapa conceptual. Quiero decirles que de ahora en adelante voy a empezar a manejar mucho el mapa conceptual. No sé, de pronto se ve muy grande allá. Para ver si hay alguna posibilidad de la próxima clase dejarlo mucho más bajito porque quedó muy alto en Zoom y entonces se distorsiona un poco la letra. Sin embargo, les voy a mostrar acá para que ustedes sepan
lo que quise hacer con, o sea, mostrándoles este mapa para que ustedes lo tengan ahí clarito. Vamos a correr de pronto esto hacia abajo. Y dice, la crónica es como un subgénero de la historia formal. Es como, o sea, está haciendo una comparación. La historia en que se observa el orden de los tiempos. Eso es una crónica. Entonces aquí vamos a agarrar la principal. Esto viene a ser un subgénero de nuestro mapa conceptual. Aquí ya nos damos cuenta que el tema importante aquí es la crónica. Vamos a empezar a aprender a leer. No me deja. A leer un mapa conceptual. Entonces aquí lo tenemos, crónica, y está dividido en dos partes. ¿Listo? Porque hay dos conceptos. Entonces aquí lo dividieron en dos conceptos. Entonces, crónica. Artículo periodístico sobre temas de actualidad, otros medios, web, foto, pueden encontrarse en estos medios y ya lo explicamos. Y también la crónica dice que la historia que se observa, donde se observa el orden de los tiempos, y la crónica como un subgénero de la historia formal. ¿Listo? ¿Ambos tienen razón? Por supuesto, ambos tienen razón. Aquí seguimos. ¿Listo? Aquí agarramos por este lado. Entonces, la historia. Entonces, en la historia. ¿Cómo impactó la crónica en la historia? Entonces, es universal público, narra únicamente lo importante, tiene un principio y un fin, tiene un pensamiento crítico y tiene algo documental. Vamos a ver, en la crónica entonces, universal y público. Entonces, en la historia, estos son los referentes. En la crónica es particular y privada, narra lo importante aquí en la historia, aquí narra lo sucedido, tiene principio y fin. Resulta que la crónica no tiene principio y fin. El pensamiento en la historia es crítico, es el paralelo entre historia y crónica. Aquí la descripción es objetiva, como veíamos el ejemplo de Luis y de Lucía. En la historia lo que nosotros miramos es el documento, ¿sí? Que haya un documento que certifique que eso fue real. Mientras que en la crónica se tiene en cuenta más el testimonio de la persona. ¿Ok? Dice que el artículo periodístico sobre temas de actualidad, y estos pueden ser en forma de poema, la crónica puede ser en forma de ensayo, ya lo habíamos visto, en forma de narrativa, que es lo que hacen en estos programas, en forma de aforismo y legías, en un lenguaje más difícil, y en podcasts, que nosotros ya conocemos, podemos hacerlo de diferentes maneras. ¿Listo? Yo sé que aquí queda un poquito, está bastante borroso, voy a corregir esa diapositiva porque se ve bastante, el zoom está muy grande, entonces eso no permite que ustedes lo vean con claridad en casa. ¿Listo, mis chicos? Hasta aquí llegamos hoy con el tema de la crónica. La próxima clase vamos a ver un video sobre esto también para que lo afiancemos un poquitico más, mis chicos. En esta hora nos quedan 4 minutos y medio, voy a dejar de compartir acá para que hagan sus preguntas, que yo creo que deben haber. Entonces, ya tienen la oportunidad de abrir sus micrófonos. Vamos a escuchar preguntas. A ver, SBA, CI, tienen una cantidad de números 1, 12. A ver si me entienden. Por favor, dime tu pregunta. Yo, profe, hola, pues, profe, hazme un favor. Dime. Quería saber cómo es lo del libro. O sea, es que tú habías dicho que toca con unos separadores, pero entonces yo no entendí. Creo, el azul me dijiste que es para el personaje principal. Y Sí. los otros. El verde, y vamos, recuerden que el verde es únicamente para los demás personajes que vienen apareciendo, ¿sí? Entonces, si apareció, si el tema de ustedes es romántico, entonces solo habla del chico, entonces lo importante es que el chico va a conquistar a esa muchacha. Entonces, cuando aparece la muchacha, el amigo, el tío, todo va con separador azul porque sabemos que son personajes que van apareciendo en la historia. Vamos a ir esta semana rotulando el rojo o rosado, que me va a indicar que ahí hay un lugar. ¿Listo? Que ahí hay un lugar. O sea, todos donde haya lugares se encontraron en la casa, entonces va separado rojo. Se encontraron en el colegio, separado rojo. Están en la selva, están en la casa, está secuestrado. Eso va en separador rojo o rosado. ¿Listo, chicos? No sé dónde tengo por aquí mis separadores. ¿Algo más, chicos? Por favor, los chicos nuevos. Listo, profe, gracias. Ok, ¿alguien más? Profe, una pregunta. Uno solito. A ver, Camila, Lister, Camila, adelante.
Profe, es que pasa, sucede que es que como yo en la próxima clase no pude estar porque se me hizo un conveniente, entonces la verdad no sabría qué era lo que tocaba hacer. Hace 8 días no estuviste en clase. Bueno, hace 8 días la clase quedó grabada, entonces tú te vas a dirigir muy juiciosa con quien es tu director o con quien hablaste en la matrícula y esta persona te va a decir dónde debes ver la clase y qué tienes que hacer, adelantar tu módulo. Chicos, yo quiero que ustedes adelanten esos módulos y tomen muy buenos apuntes, ¿listo? Entonces, para esta niña, estar pendiente y hablar con su líder de esta parte. Y no sé, vayan al chat. Ahí en el chat aparece el enlace donde ustedes pueden ver los videos donde se han quedado de pronto a las clases anteriores. Entonces ahí yo vi el chat, yo vi que alguien me hizo el favor, la profe me hizo el favor de colocarme la dirección del chat. Entonces para que todos vayan corriendo al chat y revisen esa información. Mira, aquí está. Entonces van a encontrar separadores rosaditos o de pronto también lo encuentran rojos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta allí en casa. ¿Algo otra pregunta? Porque nos queda 1 minuto 15 y nos vamos a quedar así como todas las clases a mitad de luz. ¿Cómo van con esos libros? Cuénteme. Dígame quién va en una página así, algo que me quiera contar. Quiero escucharlos. Yo, profe, yo. Dale. Yo me estoy leyendo. Tranquila. Respira. Ahora sí, dime. Dale, ¿qué pasó? 14333, ¿qué pasó? Es una chica, a ver. Sí, me llamo Talía, profe. Totalidad, dale. Profe, yo me estoy leyendo La Isla del Misterio. La Isla del Misterio, no la he escuchado. Sí. Cuéntanos. ¿Cómo es que se llama? Ella tiene auxiliar ahí, están leyendo 2 al tiempo. A ver, dale, tranquila, Talía. Talía, ¿qué pasó? Se quedó calladita. Estoy leyendo La Oscura Historia de Pancho Villa. Oscura Historia de Pancho Villa. ¿Me regalas tu nombre? Fabián Steven. ¿Y cómo te ha ido, Fabián, con la lectura? Muy bien. ¿Sí? ¿Dónde va? ¿Ya estás